Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras, porque hay un objetivo, hay una meta que es darle valor a la palabra, porque la palabra tiene su sentido, la palabra tiene su objetivo, la palabra tiene su horizonte, la palabra tiene su Ítaca. La palabra hace que nosotros podamos amar u odiar, acariciar, querer, contener o golpear, violentar. La palabra tiene un sentido para con uno mismo, por eso que es el valor de la palabra del trato hacia uno mismo. Y ese mismo trato será el valor de la palabra hacia un otro. Empatizar con uno mismo primero para poder empatizar con un otro. Percibimos que si hay maltrato en uno, hay maltrato en el otro. Por eso que el valor de la palabra, maltrato, ¿qué es eso? Me trato mal a un otro, que después se genera o degenera en violencia, puede llegar a ocurrir como no, ya sea verbal como física. Y a partir de ahí es que le damos valor, por lo menos en este programa. El valor lo tiene la palabra, y en la palabra encontramos un contenido y un continente, que nos sostienen, un contenido y un continente en el cual, en el allá y entonces, por ejemplo, bastaba con darnos la mano, porque lo que valía era la palabra. Hoy tenemos que estar viendo la letra minúscula de cualquier contrato, por ejemplo. Entonces, volvamos a reinventarnos en este aspecto, en encontrarle valor. Y si le encontramos valor a la palabra. Hoy con un invitado de lujo, en donde claramente le encuentra el valor a la palabra, con sus ediciones, con su editorial, con sus libros. Porque en los libros, en esas páginas, en esa esencia, está el contenido y el continente que podemos encontrar hasta para nuestra vida. Y hasta en un libro podemos empatizar y nos puede llegar a decir aquello de lo que estamos esperando. O nos puede llegar a pasar que nos identifiquemos con esas historias, porque todas terminan siendo historias de vida. Buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y aquí estamos obviamente en FM 94.9, vos en el dial, tachero, colectivero, o que tenés tu radio allí en el dial, en tu trabajo nos podés encontrar en la 94.9, con esa potencia que hemos sabido dar, con esa cobertura capital, zona norte, zona sur, obviamente si estamos definitivamente con vos. Y si no, tenés desde cualquier parte del mundo nuestra plataforma www.fmradiocristal.com. Nos escuchan desde cualquier parte del mundo. No únicamente nos escuchan, sino nos ven, que por eso nosotros tenemos el formato televisivo. Y si tenemos este formato televisivo es también porque tenemos canal de YouTube propio. Ya te voy a estar explicando todo. Si vos ingresás en la plataforma, nos podés ver, escuchar. Podés tener nuestro portal de noticias, porque cada programa tiene un portal de noticias propio, porque tiene un periodista propio para esa noticia. Después también podés tener la posibilidad de nuestras redes, y allí en Instagram, FM Radio Cristal 94.9, en donde no únicamente están las redes de los conductores, los coconductores, los invitados, sino que están las placas informativas. Hemos hecho que nuestras redes sean un portal de noticias también. Por eso que el fin de semana, por ejemplo, hubo toda una cobertura con un periodista deportivo en lo que fue deporte, y así tenemos periodistas internacionales, periodistas que se ocupan de lo que es nacional, y así sucesivamente. Siempre tenemos una persona a la cabeza, que en este caso es Nicolás Foscaldi, con todo un equipo de periodistas. Y ahora vamos también a decirte Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Si no, tenés la posibilidad de Facebook, que lo tenés a través de Radio Cristal. Y en YouTube, a la tarde, a la noche, tenés todos los programas. Hoy hemos
ingresado en lo que es la mañana de 8 a 12 con Lado Z, Hernán Slosnik, uno de los grandes conductores de nuestro país, de 12 a 13, Tito Garabal en Clave Grote, y ahora estamos toda la tarde entre nosotros, entre nosotras, en esta programación, que a partir de marzo vas a tener otra programación en las tardes también nueva, y después en abril vas a tener todas las noches. Por consiguiente, vas a tener las 24 horas del día para que puedas disfrutar de la misma. Y allí en YouTube estos programas van a estar subidos, que tiene que ver con todo lo que es desde las 13 en adelante la tarde, a través de Radio Cristal 94.9. Y esta es la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. El valor de las palabras te presentará las políticas de Estado puesta en juego. Y ahora te digo nada más el Servicio Meteorológico Nacional para que sepas que estamos en vivo y ya venimos con nuestro invitado y con nuestro conductor de lujo. La temperatura en estos momentos es de 26 grados 2. La sensación térmica es de 27 grados 5. La humedad es del 69%. La presión es de 1005.6 hectopascales. El viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Se esperan por la tarde-noche tormentas aisladas. El día martes una mínima de 22, una máxima de 26. Por la noche tormentas aisladas. El miércoles tormentas durante todo el día con mayor intensidad de un 40 a un 70%, mínima de 22, máxima de 27. E indiscutiblemente el miércoles las vamos a tener por el cambio de temperatura que se genera el jueves, una mínima de 13 y una máxima de 19. Claramente el miércoles va a haber lluvias con el cambio de viento, porque ha habido lluvias y vieron que no hubo cambio de viento. Se mantuvo el viento y aparte se mantuvo la humedad. Viernes mínima de 14, máxima de 20. Sábado mínima de 17, máxima de 25. El domingo mínima de 18, máxima de 27. Y lo que nos esperan son lluvias. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Y ahora ya estoy con mi co-conductor. Él es escritor, periodista, analista internacional. Hoy estamos con una tragedia, te digo. Un traje. Escritor, periodista internacional, analista, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Si no se nos viene con el gorro que está fantástico, ese sombrero hermoso de primer nivel, estamos con una tragedia. ¿Cómo le va? Qué tragedia. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. Justamente vengo de casi a la orilla del río, viento como el este, lluvia como peste y una tormenta de la gran siete. Mira, todo te salió bien, como un poema. Sí, exacto. Sí. Porque vengo a tener una serie de entrevistas que en algún momento hablaré sobre las mismas. Bueno, pero sobre otro tema. Lo que me interesa es justamente destacar, estoy muy contento con nuestro invitado, porque con él me une una profunda amistad personal, pero parte de eso, profesional, dado que va a ser el editor de mi próximo libro y que hemos tenido oportunidad varias veces de tener unas actividades en universidades europeas, porque él trabaja no solamente con la palabra impresa, sino con la palabra oral, por ejemplo, con el testimonio oral. Tuvimos oportunidad de estar en la Universidad de Valladolid hablando de lo que fue el bicentenario de la independencia de Hispanoamérica y específicamente de la Argentina, sí, pero en general de Hispanoamérica, ¿no? Y posteriormente presentamos uno de los libros, creo que era el de Coplet de Villar, Cartas de Roma, en la Universidad de Milano, donde participamos, que se armó un candombe hermoso, como corresponde, en un seminario llamado Perón al Potere. Perón al poder, la construcción. Sí. Era interesante y yo había llevado justamente los fundamentos castrenses de conducción política para hablar. Pero empiezo a escuchar a los italianos que hablan, le digo, ¿y este gorilaje de dónde salió? Entonces le digo, estos son una manga de filo de la putana. Le digo, ustedes tienen doble, pero ustedes no son italianos, ustedes son argentinos, que se rajaron con Gino Germani y vinieron a currar acá y a hablar en contra. Pero Gino Germani se arrepintió de haber sido antiperonista y curren con el gorilismo acá. En el fondo había un grupo gritando, ¡tú sei bravísimo, Giuseppe!
Yo dije, deben ser de Casa Pound, que son los fascistas. Claro. Entonces después él me dice, no, son del Partido Comunista. Yo, ¿cómo Partido Comunista? Ah, ¿sabes lo que pasa, Pepe? Los comunistas de acá son fachos en la Argentina. Qué bien. Para los progresistas. Qué bien. Claro, porque quiero destacar otra cuestión. Nuestro invitado, aparte de ser un hombre de las letras, también lo es del deporte. Él es futbolista profesional, reside en Europa, conquistó a una bellísima italiana con la que está viviendo en este momento en Salerno, que es su mujer, disfrazado de cura de Opción por los Pobres, porque ella lo creyó, pero después estuvimos todos juntos con el padre Pepe en la Cárcova. Bueno, es un hombre de la cultura, es un hombre del deporte, y es un puente y es un lazo verdaderamente italo-argentino. Es Fabián D'Antonio, ¿no? Como vos sos Alejandro Piaggi. Yo soy el gallego acá. Y bueno, profundamente argentino. Somos más hoy. Dos pasiones conviven en la vida de él, el fútbol y los libros. Él es exjugador de Deportivo Armenio y Platense. Se desarrolló en una carrera como futbolista también en Italia. Viene de una familia librera. Su padre, Alberto, fue un vendedor de libros independientes en los años 80, junto con su amigo Roberto Vilches. Quería editar y difundir el pensamiento nacional y popular de autores como José María Rosa y Fermín Chávez, entre otros. El proyecto quedó trunco por la muerte de su padre, pero él lo deseó tarde o temprano y ganó la partida. Después de regresar de Italia a principios del 2000, le propuso a Roberto retomar esa iniciativa. En el 2002 aparecieron los primeros títulos de Ediciones Fabro, nombre que resulta de la combinación de Fab por Fabián y Ro por Roberto. Editorial en que en estos 20 años, contra viento y marea, han publicado más de 300 libros. Estamos hablando de Fabián D'Antonio. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer. Los veo siempre en los programas que me manda Pepe y estar acá presente, te agradezco también la presentación. Es así un poco las dos pasiones, ¿no? El fútbol y los libros. Nos miraba en Italia, porque mandaba los... Sí, siempre desde... En Salerno estás vos, ¿no? Estoy en la provincia de Salerno, estoy a 25 kilómetros de la ciudad de Salerno. Y bueno, un poco lo que explicaba Pepe antes, esto de llevar un poco los libros del pensamiento nacional más allá de la frontera, ¿no? Esa hermosa recorrida que hicimos, que contaba recién acá Pepe, fue maravillosa porque estuvimos dando esa charla sobre peronismo. El peronismo en Europa, en Italia, en Europa en general, no se entiende mucho. Bueno, no se entiende acá. Imagínate lo que claro, pasa, te iba a decir que pasa en Italia. Entonces, bueno, se dio esta posibilidad de hablar un poco sobre el peronismo en la Universidad de Milán y fue una buena charla para un poco clarificar y hablar un poquito de ese peronismo real. Y no de toda la confusión que vino después, ¿no? Fabián D'Antonio, ¿qué es el peronismo para vos? Qué buena pregunta, ¿no? Porque justamente la actualidad, ¿no? En la actualidad nos preguntamos, ¿qué es el peronismo, no? Porque en realidad, en nombre del peronismo, llegamos a donde estamos con todas las problemáticas, que eso acarrea, ¿no? Y el peronismo no es lo que está pasando ahora ni lo que pasó en los últimos 50 años, por lo menos en mi punto de vista. El peronismo es la comunidad organizada, el peronismo es la distribución de la riqueza, el peronismo es el modelo argentino para el proyecto nacional. Eso, sobre todo, es la tercera posición. Es la tercera posición. Y es también el martirio, porque vos vas a publicar ahora, yo vi que te agarrabas la cabeza diciendo, mirá lo que me salieron estas fotocopias. A mí también me pasó lo mismo el otro día, que es realmente un trabajo sobre un hombre que viene no de la oligarquía, del patriciado, entrega su vida a Cristo, se hace peronista, lo entiende verdaderamente y le cuesta la vida. Me estoy refiriendo, porque se va a cumplir un aniversario ahora, del padre Mujica. Del padre Carlos Mujica, que él cuenta, nosotros ahora estamos reeditando, se van a cumplir 50 años de su asesinato. De su asesinato, el 11 de mayo. mayo. Es un mártir del peronismo, realmente. Y él cuenta en ese texto, brevemente, un poco cómo se acerca al peronismo, ¿no?
de su familia vivía en Recoleta y un poco él viviendo toda esa historia, no se da cuenta hasta que con un cura que él estaba trabajando van a la Villa 31 a hacer un poco de prédica del cristianismo y de lo que tiene que hacer un verdadero sacerdote. Y bueno, y ahí se da cuenta un poco de esa realidad que él nunca había vivido y cuenta un poco de toda esa historia, que es maravilloso, ¿no? Extraordinario. Es un texto cortito pero muy interesante. No, y el compromiso lo y el llevó al compromiso sacrificio. claro, exactamente, que lo lleva a ser un mártir. ¿Y ese libro lo escribís vos? No, ese es un libro de él. En realidad es una compilación de artículos que hace el padre Mujica, sí, que se llaman Peronismo y Cristianismo. Ahora sí. Nosotros lo que hacemos es agregarle algunos textos, como esta entrevista, que él cuenta, en realidad un autorreferenciamiento, que él cuenta cómo se acerca al peronismo. Bueno, en cierto modo la edición sí es tuya. Va Porque a tener... cuando uno, ¿sabes qué? Yo siempre digo esto, pasa como en los guiones de películas y demás. Uno puede tomarlo del padre Mujica, pero después el ordenamiento que le hace y demás pasa a tener un poco tu autoría. Sí, es un texto que ya estuvo editado allá por los años 70 y pico, y bueno, me parece interesante a 50 años de su asesinato. Obvio. Va a llevar un prólogo del padre Pepe, que el padre Pepe es un poco, digamos, los curas villeros hoy por hoy son un poco discípulos de Carlos Mujica. Sí. Yo colaboré con el padre Pepe durante sus 10 años en Villa La Cárcova. Sí, lo conozco. Fui parte del grupo de hombres. Sí, padre Pepe hasta hace... Se vestía de negro con una cruz así, y tu pobre mujer se enamoró locamente de vos. No, pero aquí se broma esto. Hasta hace unos Porque meses... vos te casaste, después yo estuve en La Cárcova con vos y con tu mujer. Hicimos Hicieron allá un compromiso. Un compromiso. Bendición de anillos, digamos. Bendición de anillos con el padre Pepe. Él, bueno, ahora hace poquito que se fue, cumplió 10 años y ahora está en la banda Santiago del Estero. Sí. Está haciendo también un trabajo muy grande porque sí, la banda... lo entrevisté de ahí. Muy bien. La parroquia, viste lo que es, muy grande. Tiene no solamente la ciudad de la banda, sino todo el interior. Sí, la sí. Aparte es un hombre que estuvo en peligro de muerte también, porque cuando estuvo en Barracas, con el narco. Fue amenazado de muerte. De hecho, tuvo que exiliarse, se fue a Santiago del Estero, pero en Campo Gallo, un poquito más interno. Bueno, tuvo una historia. Yo lo cuento eso, sí, escribí yo un libro sobre los 10 años de padre Pepe. O sea, mi trabajo se refiere a esos 10 años que yo viví con el padre Pepe ahí en Villa La Cárcova. Qué bueno. ¿Y cómo se titula? Padre Pepe, construir desde la periferia. Ay, qué bueno. Es que es desde la periferia al centro. Y fue ahí donde O debería ser desde la periferia al centro. Fue ahí donde lo conocí a Zavalla, que estuvo acá con nosotros. Sí, Carlos. ¿Cómo? Carlos Zavalla. Carlos Zavalla, que estuvo con nosotros en un programa. Sí, también, me manda mensajes permanentemente. Permanente nos manda, sí. Y también con lo que ha acontecido con Gustavo Vera y demás. Es terrible lo que hicieron con Gustavo Vera. Porque estaba a cargo de lo trata, todo esto. Lo corrieron de lado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay todo algo encubierto. En relación a vos, Fabián, también te quiero preguntar, ¿cómo era papá? Porque un poco continuaste con su legado, ¿no? Sí. Mi padre lamentablemente falleció muy joven. Sí. Falleció a los 55 años de un tumor que se lo llevó joven. Yo tenía una relación excelente con él porque aparte de trabajar con él, somos muy futboleros, hinchas de Boca, íbamos a la cancha, papá era vitalicio. Siempre uno tiene un defecto. Yo estaba tratando de encontrarle el defecto a Fabián de Antonio y ya ahora lo encontré. Está muy bien, Fabián. El fútbol en general, pero el deporte sobre todo. El deporte, yo recuerdo ir a ver partidos de pelota paleta. Bueno, yo soy amante del billar, por ejemplo. Íbamos a ver billar de 3 bandas cuando venía Raymond Seleman en Argentina, que era el campeón de 3 bandas. Claro. Bueno, Fórmula 1 de Argentina. En fin, todo lo que tiene que ver con el deporte en sí. Pero bueno, vinculado con el fútbol, porque bueno, yo jugué al fútbol desde chiquito y te repito, íbamos a la cancha juntos. Y papá era una persona un poco, digamos... Yo te cuento un poco la familia, porque mi abuelo había sido italiano, había llegado acá a fines del 800 con la familia, ¿no? Tenía 2 años. Y en los años 15, 20 se hizo irigoyenista, un abuelo, un tano trabajador de la Municipalidad Argentina, colocaban empedrados. Claro. El empedrado colocaban ellos.
Y bueno, siguió esa trayectoria, ¿no? Era un trabajo como hacer la Vía Apia, ¿no? Sí, de hecho perdió un ojo con un martillando, claro. un adoquín, perdió un ojo. Se le saltó, claro. Siguió esa línea, ¿no? Irigoyen, Forja, todo el forjismo hasta que aparece Perón. Y bueno, por supuesto se hace peronista. Y yo, bueno, mi padre por supuesto que continúa esa línea. Y bueno, yo crezco en esa línea, ¿no? Aparte mi padre, vos imaginate, años 60, con Perón en el exilio, el pensamiento nacional en ese momento estaba en ebullición. Había muchas editoriales, pero eran editoriales que se hacían, por ejemplo, Ortega Peña y Duhalde tenían su Estada, Abelardo Ramos con su Coyoacán, había otra más que después cerró Coyoacán, hizo otra. Digamos, aparece la Siringa. Aparece la Siringa, bueno, ahí estaba Peñalillo, que fue el primero, digamos, no el primero, el segundo. Para mí el primer gran editor nacional. ¿Quién fue? Fue que ninguno era argentino, fíjate qué casualidad, ¿no? Peñalillo era chileno. Era chileno, era de Valparaíso, pero vino después. Pero antes de Peñalillo había uno que era ruso, se me escapa el nombre ahora. Lo teníamos en un cuadrito ahí en la librería de Rosas. Ya te voy a decir el nombre. Sí. Ese editor fue el primero, vos fíjate una anécdota de ese editor, vendía billetes de lotería, ¿no? En la calle Triunvirato, que ahora es la parte de Corrientes antes de llegar a Dorrego. Y el tipo se queda con un billete sin saber, bueno, le hacen una multa. Para pagar la multa, ¿qué hace? En el pasillo de su casa, él tenía unos libros viejos y los empieza a vender. Y le va bien y empieza a comprar y vender libros. Y le gusta y se mete en el tema del libro. Y como ve que hay una movida bastante importante, te hablo años 20, años 30, se dedica a la edición de libros. ¡Qué interesante! Y él le edita por primera vez, él conoce a Scalabrini Ortiz, y Scalabrini estaba pasando un momento difícil económico, y él le dice, bueno, yo te adelanto dinero, si vos tenés algo para publicar, yo te adelanto dinero de la edición. ¡Qué bien! Y publica El hombre que está solo y espera, el famoso hombre que está solo y espera. El hombre que está solo y espera, porque Scalabrini. Scalabrini. Y ahí aparece este texto que es fundamental para... Era agrimensor. Fundante. Era agrimensor. Bueno, este hombre, que ahora me voy a acordar el nombre, para mí fue el primer, porque aparte fue el primer editor que pagó por derecho de autor, pagó por escribir, por tipear. Bueno, tipear, en esa época no era tipear, sino se escribía de otra manera, ¿no? Pagó por pasar fotos, en fin, fue el primer editor, digamos, profesional. Después aparece Peñalillo, obviamente, que fue el gran maestro, porque él edita los primeros grandes, en esa época, ¿no? Había que jugarse con Perón en el exilio y editar el pensamiento nacional. Fabián, y para Fabro necesitamos también de Roberto. ¿Qué representa Roberto en tu vida? Cuando Roberto yo lo conozco, era un segundo padre para mí. Cuando yo jugaba en Deportivo Armenio, él era dirigente de Platense, fanático de Platense, amigo del polaco Goyeneche, toda una historia, cantador de tango también Roberto. Y cuando yo me voy a Italia, yo me voy a Italia a jugar al fútbol, porque después juego en la primera regional de Italia, en el norte, en la provincia de Varese, y dejo de tener contacto con Roberto. No era como hoy, no había celular, no había nada. Yo vuelvo, entre una paréntesis y la otra, vuelvo en el año 2000 a la Argentina, 2000-2001, en el peor momento, la crisis esa famosa que tuvimos, y me encuentro con Roberto. Roberto estaba muy mal económicamente, con la casa hipotecada, un desastre, estaba pasando un momento muy malo, y entonces le planteo, yo estaba, lamentablemente me había agarrado el corralito, una plata que había traído de Italia, me había agarrado el corralito en ese momento. Como a todos. A la mayoría. Y le digo, Roberto, mire, si logramos recuperar la plata que tengo en el corralito, podemos empezar ese proyecto que había quedado trunco con papá en los años 80 de la editorial. Bueno, pude recuperar una parte de ese dinero, no todo, pero bueno, algo pude recuperar. Y me dice, mira, con una condición, me dice, lo tenemos que ir a ver a Fermín Chávez, porque Fermín nos puede dar una mano. Fermín era amigo de mi papá y de él. Qué bien. Y así, una cosa dice es empezar una editorial entre vos y yo, y otra cosa es empezar que nos dirija las obras Fermín. Claro. Y bueno, lo fuimos a ver a Fermín, que Fermín era un tipo extraordinario, de una humildad, una modestia maravillosa, y nos dijo que sí. Así que estuvimos trabajando desde el 2002, que fue, digamos, la piedra fundamental para la editorial, hasta el 2005, 3 años,
en hemerotecas, recolectando material, y una vez por semana almorzábamos con Fermín, que él nos proporcionaba también material. ¡Qué bárbaro! Y yo aprendí mucho con Fermín. Esos 3 años almorzando con él para mí fue... Porque ahí fue cuando decidimos que la editorial tenía que tener esta dirección. La editorial tenía que ser del pensamiento nacional y darle a los autores, porque Fermín me contaba todo el ostracismo que había vivido en su vida, todas las dificultades. Entonces dijo, esta es la editorial que tiene que ser para que los autores, sea las reediciones que hagamos o los autores nuevos, puedan publicar para el pensamiento nacional. ¿Y cuál fue el primer libro editado? Fueron los dos dirigidos por Fermín. Me imaginé. Fueron el Diccionario Histórico Argentino, que son más de 2000 biografías de todo el arco, no solamente político, sino del pensamiento nacional. Políticos, históricos, doctores, futbolistas, músicos, todo desde la visión revisionista, ¿no? Exacto. Y el otro libro, que es una joyita, son acontecimientos históricos. Del 1453, tuvimos que tomar un hito que fue la fundación de Santiago del Estero, la primera provincia, hasta el 2003. Esto era el 2005, que fue la asunción de Néstor Kirchner. Sí, sí. Y es día por día, año por año, algún acontecimiento que pasó en Argentina. ¡Ay, qué extraordinario! Obviamente cosas valeredas, ¿no? Porque no te imaginas que en un tomo no podés poner 450 años de historia. Pero hay cosas muy, no sé, un ejemplo, las cartas que le manda Salvador María del Carril y Juan Cruz Varela a Lavalle para asesinar a Dorrego. Esas cartas están todas ahí, que al final del Carril dice, cartas como estas se queman. O sea, es impresionante. La verdad que es un libro maravilloso. ¿Y de la Yay entonces a la Aquí y Ahora cuánto ya vas editando? Son más de 350 títulos de diferentes autores, obviamente muchos conocidos como Scalabrini, como Jaureche, pero también autores noveles. Bueno, por supuesto tenemos el gran libro de acá del maestro, Se levanta a la faz de la tierra, y después títulos muy interesantes. Y mañana presentamos porque yo soy parte de la casa, soy académico del Instituto Juan Manuel de Rosas, pero contá vos el libro que edita Fabro que presentamos mañana. Tenemos una línea también de cine nacional, y hay un autor que es Agustín Eifert, que es crítico de cine de Bahía Blanca. Hicimos 5 libros de él, y el que presentamos mañana es Rosas y el cine argentino. Bien. O sea, todas las películas que salió en el cine argentino de Rosas y vinculadas a Rosas, o de la época de Rosas. Por ejemplo, si hay algo de Dorrego que está vinculado con Rosa. Bueno, todas esas películas están en este libro. Interesante. Muy bueno el libro, y hacemos también vamos a pasar un fragmento de la película de Bebán, que protagonizó Bebán. Sí, Rodolfo, de Rosas. Una película extraordinaria. Así que mañana... Porque la dirigió Manuel Antín. Porque gente sabe que hay una zarzuela, sobre Manuelita Rosas, que está como el de Rosas. Es decir, es una figura universal. Mi padre tuvo oportunidad de conocerlo y cultivar amistad justamente cuando era agregado cultural en Italia, con Giovanni Papini. Y Giovanni Papini, charlando con él, mirá qué universal que era esta Rosa. Mirá lo que era Giovanni Papini, que le dice a mi padre, que se quedó duro y dice: Rosa fue el César de la Pampa y Dorrego fue su Draco. Mi viejo se quedó duro verdaderamente. O sea, ahora, yo me acuerdo de la actuación de Rodolfo Bebán haciendo de Rosas, estaba muy bien lograda. Hay que ver cuándo se filmó eso. Y sí. Es decir, no existían, por ejemplo, la batalla obligado se hizo a pulmón. Y me acuerdo, porque era muy lindo el comienzo, filmado desde arriba con un helicóptero. Eso lo puso Manuel Anchorena. Sí. Que eran todos los colorados del monte. Entonces era muy lindo cuando vos ves toda una caravana y los colorados del monte que van acá. Y yo, pero la gente en el cine deliraba. Porque imagínate que había ido todo el nacionalismo. Y aparte ahí tuvo injerencia también el Pepe Rosa con el guión. Exactamente, Pepe Rosa estaba ahí. Con el guión. Porque dice que fue una... La gente deliraba, ¿no? Bueno, mañana pasamos el fragmento y la presentación es en el Instituto Rosas, Montevideo 641, 18:30 horas. Mañana Estaba martes. viendo la cantidad de mensajes que hay al respecto mientras estamos hablando entre nosotros. Es fantástico. A Ediciones Fabro, ¿dónde nos podemos encontrar, por ejemplo? ¿A dónde vamos? Bueno, porque hay infinidad. Trato de leer un poco por arriba para continuar con la entrevista, pero este es uno de los ejes de los mensajes.
Por ahora estamos con una tienda nuestra virtual que es excelente. www. Más después de la pandemia. Libreriafabro.com.ar. Repetímelo, discúlpame. Sí. www. Libreriafabro.com.ar. Bien, perfecto, para todos los que nos están escuchando y viendo en vivo. Eso es propio. Sí, Después, sí. por supuesto, estamos también en Mercado Libre. Sí. Tenemos otras variantes. Es más, colocás Ediciones Fabro en Google, ahí te aparece de manera inmediata www.libreriafabro.com.ar. Muy bien, con la y después pandemia. también tenés todo el backup que integra el hecho de pertenecer a una librería. www.libreriasfabro.com.ar. Ingresen allí para todos los mensajes que estamos recibiendo. Después también tenemos una versión digital de algunos textos en la plataforma Publicala. También si ponen Publicala Fabro, ahí aparecen los textos digital, sobre todo para los que están en el exterior, Sí. que es muy difícil y muy caro enviar libros físicos al exterior, muy caro, con lo cual entonces con la plataforma digital un poco podemos de alguna manera Claro, equiparar sí. ese tema. ¿Cómo te lo arreglás para dirigir la editorial residiendo en Italia? Bueno, tengo colaboradores aquí que se encargan de la parte comercial, del día a día, digamos, Claro. esto de la venta cotidiana, de la tienda, de las ventas de Mercado Libre, las entregas, las librerías, eso lo maneja la parte comercial. Claro, y la Yo me parte- ocupo de la parte A institucional, eso voy. que eso lo puedo hacer a distancia, y Claro. bueno, y cuando vengo a la Argentina, que vengo periódicamente, ahora aunque se está haciendo cada vez más difícil con el tema de los costos y bueno, la cuestión que estamos viviendo, pero bueno, hoy ayuda muchísimo la parte tecnológica, Sí. ¿no? Con un videollamada. Hoy haces Zoom, Meet, haces videollamada. Zoom y podés un poco suplantar. Hasta hablas aunque con los autores. No es lo mismo el cara a cara. a mí me gusta, Te comprendo. El feedback. el tocarte, Claro. ¿viste? El estar, el abrazarte, un abrazo con el compañero, con el Sí, autor. Pero bueno, a veces no se puede. De hecho, en pandemia hemos hecho una cosa maravillosa, que hicimos 40 charlas en Claro. 3 meses, ¿te acordás? Sí, lo recuerdo. Están, que también tenemos un canal de YouTube, que están todas colgadas en el canal de YouTube, que el canal de YouTube, por supuesto, es Grupo Fabro. Con lo cual lo estamos con recuerdo. un trabajo, yo creo que esto que Inclusive vos... creo que vos me hiciste una nota como de una hora. Sí, una de las charlas fue con vos. Una fue conmigo, sí, pues la Exactamente. levanté y la vio bastante gente. Está en canal, se ¿Verdad? pueden ver tranquilamente. Ediciones Fabro en YouTube también. Es muy importante para mí, bueno, como el título o el lema del programa de ustedes, ¿no? El valor de la palabra. Vos hablabas recién en la presentación, la importancia. Yo creo que hemos perdido muchos valores, ¿no? Estos tiempos, últimos años. Ahora, discúlpame. Sí. Porque, ¿cómo se mantiene una editorial? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros hemos transcurrido tenemos 22 años de trayectoria, ¿no? Del 2002, este año cumplimos 22. Sí. Nunca hemos recibido subsidio de nadie, ni siquiera compras. El Estado compra, no sé ahora, la verdad que no creo ahora, pero en la época de Néstor, de Cristina... No, ahora se olvídate compraban- porque hay que ir a www.libreriafabro.com.ar para tener algo del pensamiento, Del pensamiento nacional, nacional. del cine nacional, porque va a estar todo cerrado en ese aspecto. Sí. Va a haber cierres de todo, así que yo recomendaría que vayan directamente a la tienda virtual tuya. Pero ¿qué pasó? Decías en el No, yo gobierno digo de que Néstor y de el Cristina. Estado compraba muchos libros, pero te hablo de cantidades muy grandes. Y Para bibliotecas populares. Para Esto las- no lo vas a decir vos, lo digo yo. para las bibliotecas de las... Entonces, por ejemplo, el gobierno kirchnerista, en vez de comprar una editorial nacional y popular, prácticamente las obras completas de Perón las editó todo él. No, a él no le compraban. Pero iban y le compraban, no voy a decir quién era, pero era un tipo más bien de la izquierda antiperonista, un simpatizante del PRT. Sí. Sí. Porque somos todos, viste, grandes revolucionarios cubaneros, esto y aquello, pero la guita nos gusta como locos. Sí, ¿eh? sí. Yo creo que Entonces, claro, hay que acumular esto, sí estoy de acuerdo con Moreno cuando dice hay que producir y acumular como capitalista y distribuir como justicialista. Pero en la época, y se compraban enormes volúmenes, que era para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, todo esto, Editorial Fabro estaba bastante marginada. No te lo va a decir, lo digo yo. Lo digo yo, ¿eh? Eso es una parte, porque eso es la CONAVIP. Pero también el Estado, Nacional, sí. la CONAVIP, la Comisión Una Nacional de Comisión de Bibliotecas Bibliotecas Populares. Populares. Y ¿Pero después, de quién depende? Y después, sí, de cultura. ¿Quién le daba la guita? Y después también el Ministerio de Educación para las escuelas. Que ahí tenemos 2 problemas, o 3.
porque los libros que compra el Ministerio de Educación, que por lo menos a nosotros no nos compraban a otras editoriales argentinas, que está bien, pero también le compraba a Planeta, Sudamericana, que digo, ¿qué necesidad tenés un gobierno nacional y popular comprarle a una multinacional cuando podés comprarle a editoriales nacionales, como la nuestra, con títulos nacionales? Claro. Porque vos le compras a una multinacional y los libros que le compran para la escuela, para lo que estudian nuestros hijos, lo hacen un extranjero. Exactamente. O sea, el manual de educación para la escuela de lengua, no sé, de tal, lo hace un extranjero. Entonces vos tenés doble problema. Lo hace, no le compra una editorial argentina, lo imprimen en el exterior, con lo cual la imprenta argentina pierde y le está metiendo ideología que no es nuestra, porque la verdad que Sí. no. Entonces, bueno, yo como peronista, porque la editorial es una editorial del pensamiento nacional, pero también somos peronistas, pero peronistas estamos reeditando toda la obra de Perón y de Evita, tenemos 34 libros, ahora estamos agregando 2 más, 36, llegamos a 36 libros, y aparte editamos los 10 libros de la Escuela Superior Peronista. En el año 51 se formó la Escuela Superior Peronista, donde varios compañeros, incluso Perón daba conducción política, la compañera Evita daba historia del peronismo. Esos 10 libros los tenemos reeditados nosotros, nadie más. Y te cuesta que te lo compren. O sea, vos vas a tocar la puerta, ni te digo el Estado, porque el Estado no te da ni 5 de pelota, menos ahora. Sí. Pero cuando éramos gobierno, supuestamente, Sí. menos que menos. Pero vos me preguntabas antes cómo subsistíamos. Bueno, teníamos en una época la colaboración de muchos sindicatos que compraban para los delegados, compraban para difundir. Lamentablemente eso se fue cayendo y hoy por hoy estamos en una situación bastante compleja. Compraban los sindicatos inclusive para las bibliotecas. Por ejemplo, pongo el caso que estoy tratando de recordar ahora el secretario general, bueno, el SUPE, Sindicato Unido Petrolero del Estado, estoy tratando de recordar, falleció. Ernesto Ríos. ¿Cómo? ¿Te acordás? Que trabajaba ahí. No, estoy hablando del secretario general. Ah, no. Ernesto Ríos sí, lo recuerdo, no me acuerdo de él. Ernesto Ríos era para tomar unos vinos, no, el secretario general, que estoy tratando de recordar quién era, que eran los que tenían la guita. Entonces le decían a Editorial Oriente, por ejemplo, bueno, le aseguraban la compra de la historia argentina de José María Rosa, que después la completaron otros compañeros, entre ellos Fermín Chávez, y esas compras de libros estaban en las bibliotecas de todos los hoteles sindicales. Y los hoteles del SUPE, por ejemplo, hay uno al lado del lago Correntoso, que parece Suiza, no hablar de lo que los hoteles sindicales en Mar del Plata. Sí. A mi viejo lo habían arrechado de la Cancillería, entonces cuando veraneamos en Mar del Plata íbamos a hoteles sindicales. No. Sensacionales, comían muy bien esto. Bueno, y justamente por eso fue posible la edición de los 3 tomos de Historia del Oriente, de la historia completa de las Malvinas, tapó duro con diapositivas, todo esto, pero ahora los sindicatos están en otra. Es otro tema, irán otras épocas. Sí, eran otras mi padre, épocas. yo recuerdo... Y los secretarios generales de los sindicatos no tenían los cochazos que tienen ahora, ni tenían el volumen que tienen ahora, porque yo te puedo asegurar, yo lo conocía a Naer, es más delgado que vos y que yo, y ahora lo vi el otro día, bueno. Eran otras épocas. Mi padre, me Otras acuerdo épocas, que sí. En esa época que te decía años fines de 60, 70, con el bullicio que había, Perón Sí. en el exilio, el pensamiento nacional era, digamos, había mucha avidez. Sí, había La historia argentina que dice de Pepe Rosa llegó hasta los 13 tomos. Después, cuando Pepe Rosa fallece, lo sigue Fermín Chávez con Enrique Manson, con Enrique Zuley, Manson. Cantoni, llega a los 21 tomos. Y te digo, mi viejo vendía 2 o 3 por día. Sí. De esas colecciones, era impresionante. Hoy está agotadísimo, pero hoy no podrías vender una ni por mes. La diferencia, cómo fue cambiando Clarísimo. todo, ¿no? Está bien que Internet también influye mucho, ¿no? Pero bueno... No, pero Jorge, por ejemplo, historia del peronismo. Se lee mucho menos hoy también. Historia del peronismo. Son Bueno, tapas, ese es el problema. El tipo de papel, que es carísimo, las tapas Tapa de cuero, dura, olvidate, eran otras olvidate. ediciones. Olvidate. Se lee mucho Se lee mucho menos. Sí. Hoy por hoy el tema de Internet parece que no, pero influye mucho. La juventud no quiere leer textos largos. Hoy 100 páginas no te leen. Están acostumbrados, yo creo que por un lado el tema de las redes sociales
está bien, pero por un lado también sí, así se vota. joroba bastante. Bueno, No pero leen, también te pasa en las series, en todo. Hoy se están acotando a, por ejemplo, muchas 40, 35 minutos por capítulo. Exactamente. Por la voracidad de lo inmediato. Lo inmediato. Por ejemplo, vos ingresás a los portales y lo único que podés leer en el teléfono, con todo respeto, es el título y alguna que otra bajada. La nota es el diario. Cuando vos tomás el diario, cuando tomás el papel, ahí podés visualizarlo. De la otra manera vas ampliando mientras se va bajando. Realmente para mí es muy difícil, y la lectura del libro, para mí, aunque tengas tablet, computador y demás, la lectura del libro, tener el libro o leer las páginas, porque las páginas tienen el perfume de uno. Totalmente. Amo. Acá a la vuelta, vamos a decir, está el Ateneo, aquí donde también tenés un lugar de café y demás. Y percibís también esto que vos estás diciendo. No, pero poca gente. Poca gente. Leer en la pantalla, aunque sea yo, no del teléfono. Vamos a decir que vos lo estás viendo en la pantalla del monitor de la computadora, por más grande que sea. Es un desgaste para la vista que es terrible. No. Y aparte muchas veces, sobre todo yo que escribo, ¿no? Una vez que termino de escribir, ¿viste? Porque yo te lo mandé. Después lo tengo que imprimir. Pues una cosa es leerlo cuando está en la pantalla. Y otra cosa cuando yo tengo el papel y lo leo así y digo, ¡uy, lo que puse! No, pero aparte, racata. El texto vos lo podés manipular, lo podés corregir, lo podés marcar. Hay también la tabla de cosas, pero... nada que ver. Es distinto. Nada que ver. Entonces, bueno, somos de una época, los pibes hoy... Pero yo siento que en algún aspecto de a poquito se están acercando. Muy de a poquito se volvió a... No es lo mismo que tener el libro. Seguro. Como que la pandemia nos alejó aún más en este aspecto. Sí. Porque era un imposible. Teníamos miedo a un contagio permanente. Pero noto que muy de a poquito, no digo los jóvenes tanto, porque los jóvenes están habituados a otro tema, pero los de siempre, digamos, por lo menos, no perder ese aspecto, que antes también se había perdido. Ahora, te hago una pregunta, y en Italia, en lo que es Italia, comunidad argentina. Sí, es muy grande la comunidad argentina en Italia, está dispersa, hay más en el norte que en el sur. ¿Que la gente que se ha ido de acá para allá o son hijos de italianos? No, gente que se ha ido de acá para allá, sobre todo en el año 2000, porque hubo una contracorriente, si querés. Viste que Argentina, es un país, más del 50% de la población argentina descendemos de italianos, después españoles. Y la gran migración... Y que comienza inclusive sus primeros tiempos, Belgrano, esto con Luigi Sforza, ¿no? Bueno, pero Belgrano, que era italiano, no era italiano. El papá. Ahora era hijo de italiano, y nosotros estuvimos en la casa del papá. Nos fuimos especialmente la casa de Cosa Doneglia. En provincia de Imperia, en el norte, en la Cosa Liguria. Doneglia. Allá arriba de todo. Buah. Y abajo hay un busto de Belgrano que cuando es el aniversario de Manuel Belgrano, estoy diciendo por la relación que tiene la Argentina con Italia, están los Balsalieri, para así un busto enorme, e inclusive está pintado en fresco de la pared que está Belgrano con la bandera argentina, que es en el municipio de Costa Doneglia. Pero no nos olvidemos también de que las primeras poblaciones que fueron fundadas prácticamente en lo que ahora nos han robado hasta el nombre, nuestro querido Panamá, ahora la hidrovía, que está el ejército norteamericano diciendo, no muchachos, el negocio de la falopa es nuestro, no, estos negros de mierda que están ahí, bueno, ¿quién es el que levanta todo eso? Bueno, justamente Sebastián Gaboto. Y fíjate vos que Sebastián Gaboto hace todo esto acá, pero después se va hasta el norte de América, y una de las familias más cajetillas, por llamarlos así, Norteamérica, patricias, son los Cabot Lodge, son descendientes de Gaboto. Claro. Es decir, la Argentina es un país que ya desde sus comienzos tiene una impronta italiana. Sí, vos hablás ahí de las primeras migraciones, que son el papá de Belgrano, perfectamente. Claro.
Después, eso fue, digamos, los primeros migrantes vienen del Piemonte, de la isla de Cerdeña. Hubo unitarios que eran la legión italiana, Sí. que era como una legión extranjera, que pelearon contra Rosas. Sí, sí. Es decir, que más allá de esto. Yo lo pregunté en otro sentido. Sí, sí, No, a eso, ya sé, a eso pero quería está bien. llegar. Pasa que Perdón. me desvió un poquito, pero a eso quería Disculpame. llegar. No. La fuerte migración es a fin del siglo XVIII, italiana, hacia Argentina, y la gran migración, después hay otra gran migración al principio del siglo XX, y la fuerte última es después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En contraposición, hay más de 3 millones de italianos que llegan a Argentina. Muchos después se vuelven y queda, por supuesto, lo que hoy somos nosotros, ¿no? Mis abuelos, Sí. lo que te decía recién del más del 50% de la población argentina. Pero a partir de los 70, sobre todo del 76, en la época de la dictadura, se empiezan a ir también argentinos para Italia, o hijos de argentinos que habían venido para, se empiezan a ir. Y en el 2000 fue una gran migración. Claro. En el 2000 fue grandísima la migración y ahora está volviendo. Con lo cual, eso que vos me consultabas, hay una gran... se calcula extraoficialmente que hay más o menos 1 millón de argentinos. No, pero ¿sabes por qué te lo Un pregunto? millón de argentinos Se en calcula. Italia. Te lo pregunto porque ¿por qué no actuar en relación a ellos también en Italia? Sí, bueno, Con estas ediciones, porque Sí, es el pensamiento nacional nacional. para los argentinos, Sí. para los argentinos que están en Italia, más allá de, porque a veces es increíble, pero el hecho de estar en otro país es más fácil que uno hasta quiera comprar por la remembranza, por la añoranza, Sí. por el querer estar, porque es una manera de estar en tu país. Seguramente. Es una manera, entonces, habiendo una población de 1 millón de argentinos, porque yo sabía aproximadamente, no importa Mira. cuánto, pero para ellos editar. Sí. Hay oficialmente son 100 y pico de mil, porque hay muchos que son de doble ciudadanía que no están en el consulado, no están inscriptos. Pero así fueran 100 y pico mil. Hay más ya, A la oficialmente hay 100 y embajada pico mil. italiana, a la embajada de Argentina en Italia. Sí, yo estoy pensando de alguna manera, bueno, estos viajes que yo hacía y que hago, obviamente no todos los libros, porque hay muchos libros, Algunos. hay muchos libros que por ahí no interesan. Pero aquellos que tengan el interés, pero para mí es fantástico. Estamos viendo la posibilidad, algunos están traducidos ya al italiano incluso. Extraordinario. Y estamos Los trabajando- traducidos al italiano, los que generan interés Sí, en sí, la sí, embajada totalmente. argentina en Italia. Sí. El embajador ahí lo tenés argentino. Sí. Hemos hecho algunas presentaciones cuando estaba Di Tella, el embajador. Claro. Estaba ahora- el embajador. Hemos hecho varias No presentaciones. solamente hicimos la presentación, estoy recordando. Y el nexo con Argentina, porque tenés el embajador argentino en Italia, pero tenés el embajador italiano en Argentina. Totalmente. No, de una sí, película. Eso es brillante. Sí. Hicimos la presentación de una película. ya. Hicimos Cómplices del Silencio, es Cómplice, un libro. que estaba, yo me acuerdo que al lado mío lo tenía Torcuato de Tela, Sí. que me escuchaba, bueno, ya estaba medio que no diferenciaba la puerta del baño de la puerta de salida, bueno, pero yo estaba hablando y estaba así recordando, y de la mirada. Ese libro es un libro muy interesante, que Muy el bueno. autor es italiano, pero vive en Argentina, se llama Rocco Opedisano. Es también un cineasta, productor de cine, y él había hecho para la RAI una producción de todo lo que fue la época de la dictadura. Trabajaban buenos actores argentinos ahí. Sí, trabaja Florencia Raggi, Sí. un italiano que se llama Me encanta cómo entonás. Yo cómo sería Piaggi, a ver, decímelo. Piaggi. Ay, me encanta. Estuvo genial, bien, sí. Alessandra Piaggi. Ahí Claro, está. nosotros presentamos la y película, el italiano- la presentamos en la embajada, El ¿no? italiano es Sí. famoso, embajador, Alessio recuerdo. Boni, que es un actor muy famoso italiano que también trabaja en la película. Y esta película se presentó como un guión que relata un poco todo lo que pasó durante la dictadura, que es un poco fuerte la película, sinceramente, pero está muy bien hecha, Pero la dictadura fue fuerte. muy fuerte. Ahora Y es el el libro, 24 de marzo. hicimos el libro de ese guión, hicimos Pero el qué libro. bien. Cómplice del Silencio. Y Qué está traducido al italiano extraordinario. Cómplici del Silencio. Extraordinario. Sí. Qué Y bueno, gran y la trabajo. presentamos en Casa Argentina, en Roma. Ese libro, no me acuerdo del año, 2016. No, 15, habrá sido 16, 2016, o 2017. por ahí 17. Porque ya estaba así, que fue cuando estuvimos con Francisco, Mm. ahí en la piazza, ¿no? Y bueno, en esa línea tenemos varios libros
derechos humanos. Él podría ser un gran también co-conductor de radio, porque vos tenés todo el expertise para entrevistar a muchísimas personas vinculadas con tus ediciones. Sí, sí. Es un capítulo distinto, todos los días un capítulo distinto vinculado con los autores, vinculados con actores, actrices. Tranquilo, el mundo de la cultura. Escena, el mundo de la cultura, ni más ni menos. Tenemos que hablar más adelante de hacer un arco, ¿no? Ítalo-argentino o argento-italiano, o italo-argentino, de la cultura que estamos tan unidos. Y ¿no? sí. Estamos trabajando, por ejemplo, sobre un libro que se llama Oriundi, que son los jugadores de fútbol que se intercambiaron entre Argentina e Italia. Claro. Es muy interesante, muy interesante. Extraordinario. Oriundi. Bueno, hay mucho por hacer, muchas cosas para trabajar. Extraordinario, y vamos a seguir. Para mí voló el programa. Agradecerte profundamente. No, ya hemos pasado 1 hora y estamos aquí como para seguir hablando, y eso significa que es fantástico tu presencia y que sos muy afable también al respecto. Gracias por la Así que, invitación. Fabián D'Antonio, hasta la Próxima próxima. vez, vamos a esperar con un amaretto di Saronno, ¿te acuerdas? Vamos a hacer eso, bueno. Y vemos los repítanme lo que van a hacer la presentación en el Instituto Juan Manuel de Rosas. Mañana, Bien. mañana martes, ¿A qué hora? 18:30 horas, se presenta el libro Rosas y el cine argentino, Rosas y su época en el cine argentino, y vamos a proyectar un fragmento de la película de Antín con el bebán de actor y el guión de Pepe Rosa. Muy bien. Ingresamos www.libreriafabro.com.ar de manera permanente y nos conectamos. Es una manera de conectarse también Argentina, Italia, Italia, Argentina, y tener ediciones Fabro en nuestras vidas. Por todo esto y mucho más, gracias Fabián D'Antonio, un cariño muy grande. Gracias a ustedes. Y gracias por continuar con el legado de papá también, ¿eh? Gracias. Un cariño muy grande. A veces también se une el cielo con la tierra. Y nos despedimos hasta mañana de 16 a 17, que hacemos una mirada austral. El próximo lunes de 14 a 15, el valor de las palabras. Y los miércoles tenemos Los Olvidados. No te lo pierdas, que va a ser un capítulo también fantástico. Muchas veces los olvidados de la cultura aquí se hacen presentes. Por todo esto y mucho más, hasta mañana, Pepe Muñoz Aspiri. Hasta mañana, Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amamos.